Buenas tardes, buenas noches y quienes nos ven diferido o posiblemente alguien nos está viendo ahorita en otro lugar donde sea de mañana, pues buenos días. Boker Tov, Baruch Hashem que nos permite estar reunidos para hablar de su Torah. En esta sesión en la modalidad de Halajá. Ya tenemos bastantes semanas, que ya se hicieron meses hablando de la halajá. Y sabemos que podemos hablar muchos otros meses más, muchos otros meses más de la halajá porque es muy extensa. Algunas halajot son muy interesantes, otras no quiere decir que no sean interesantes, son un poquito más así sencillas, pero todas tienen una importancia tremenda porque todas nos están diciendo qué es lo que debemos de hacer para cumplirlas. Entonces, en esta ocasión, vamos a ver, déjame ver una cosa. Pasar acá. En esta ocasión vamos a hablar de la halajá en qué es un yorsei. O sea, vamos a ver qué es el yorsei. Y no sé qué tanto sepan ustedes de yorsei, pero entonces lo vamos a explicar aquí. A la semana pasada, la semana anterior, estuvimos hablando de la muerte en el judaísmo. Entonces, por eso es que traigo esto, porque también está relacionado con la muerte de una persona. Entonces, y hablamos la semana pasada de la importancia de honrar, de cuidar el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, porque estuvo dentro de él el alma, entonces el cuerpo también es santo, porque el alma es santa, porque el alma fue tomada del Santo Santísimo, o sea, es parte de Hashem. Entonces Hashem lo manda, entra a este cuerpo y entonces en este cuerpo es que el alma está residiendo físicamente y por eso es que puede hacer misbot, por eso es que puede hacer trabajos de buenas obras y para elevar el mundo, de hecho, para elevar toda la creación. Y entonces por eso es que el alma no puede ser. Una vez que el alma se separa del cuerpo, ya vemos que no se separa al 100%, sino que queda algo ahí en el cuerpo que el alma trata de regresar. ¿Ok? Por eso es importante enterrar el cuerpo lo más pronto posible, enterrarlo para que entonces el alma se dé cuenta, por decirlo de esa manera, de que ya no está en el cuerpo. Una parte todavía permanece muy pequeña, pero en realidad ya no está, entonces ya no puede hacer las misbot, porque ya está en los planos superiores. Está mínimo en los planos Es que también hay muchos ángeles y no todos los ángeles son lo mismo. Hay niveles en los ángeles también, ¿ok? Entonces, cuando menos están en los primeros niveles y de todas maneras no puede hacer nada, porque en eso, una vez que sale el alma del plano terrenal, del plano físico, ya no puede hacer mismo. Así de sencillo. Entonces, el alma ve lo que hay que hacer, lo sabe hacer, pero no lo puede hacer. Entonces, sufre, no nada más por eso, sino por otras razones más, pero entonces sufre. ¿Ok? Entonces, imagínense, ya lo hablamos la semana pasada, el sufrimiento tan tremendo que tiene un alma cuando el cuerpo es incinerado. ¿Ok? Y ya lo vimos y hablamos de ello la semana anterior, de por qué la cremación no se debe hacer. ¿Ok? Y debo decirlo como dice la Jalajá, está prohibida. No, no se debe hacer. Porque el cuerpo no tiene, digo, el alma no tiene el cuerpo para querer regresar y además trascender de la manera en que Hashem quiere que se trascienda. Entonces, una cremación corta eso, ¿ok? Y entonces el alma, pues vamos a decir literalmente, no tiene descanso, ¿ok? Entonces anda buscando am, y va a pasar mucho tiempo, muchísimo tiempo, para que pueda trascender. Bueno, eso lo vimos la semana anterior. Ahora vamos a ver qué es un Yorkshire. Antes de hablar de eso, pues vamos a hacer las bendiciones, ¿verdad? Porque vamos a hablar de Torah.
Y entonces vamos a decir en español, bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a las palabras de la Torá. Amén. Y, Amén. y en hebreo es Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Amén. 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 Muy, muy, pero muy bien. Vamos a ver, vamos a empezar con esto. Un Yortzeit, que significa aniversario, y está en Yiddish, pero eso es lo que significa aniversario, representa una fecha significativa en el calendario hebreo, el día en que un alma abandonó este mundo, es lo que hemos estado diciendo. ¿Ok? En cada Yortzeit, el alma asciende a mayores alturas espirituales. Ayudamos al alma en su viaje mediante la oración, el estudio, la realización de misbot, pues, los misbot ya saben que son preceptos, y el recitado del Cádiz en memoria del difunto, de la persona que falleció. Otra vez, como ellos no pueden hacerlo, ya no pueden hacer nada de eso, entonces nosotros, que sí estamos aquí, lo podemos hacer y podemos hacer que trascienda, pues es una obligación, es una misma hacerlo. Como ocurre con todos los días judíos, esta conmemoración comienza al anochecer y se extiende hasta el anochecer del día siguiente. En otras palabras, de noche a noche. ¿Ok? Ya sabemos eso. El día comienza cuando comienza la noche. Y ese día termina cuando comienza la siguiente noche. A medida que profundicemos en el tema, exploraremos las costumbres particulares que rodean este día, reconociendo la rica diversidad de práctica que entrelazan en nuestras comunidades. Entonces, vamos a hablar de algunas costumbres. Vamos a hablar lo que es la halajá y luego las costumbres. eh, eh, Cada comunidad tiene sus propias costumbres, en cada región tiene sus propias costumbres, cada país tiene sus propias costumbres, y entonces se hará de acuerdo a ellos, pero lo que es la halajá se hacen en todos, es la misma. ¿Ok? Vamos a ver. Es costumbre que los hijos, y bien importante esto, ¿eh? Son los hijos, no el esposo ni claro que el esposo y la esposa va a hacerlo, pero la obligación principal, lo que va a ayudar a el alma, son los hijos de esta persona que falleció. Es costumbre que los hijos sean llamados, estamos hablando de los varones, a la Torá en el Shabbat anterior al Yortzeit. ¿Ok? Es costumbre. Preferiblemente para la lectura de la Haftará, Maftir. O sea, ya hasta el último. Ya se hicieron las 7 Ariyot, y entonces se hace la Haftará, y quien lee la Haftará tiene que leer el Maftir. O sea, más bien, quien lee el Maftir tiene que leer la Haftará. ¿Ok? Muchos organizan o practican una recepción de Kiddush después de los servicios. ¿Ok? O una Melabel Malka después del Shabbat. Es la cuarta comida. ¿Se acuerdan que platicamos de ella? La cuarta comida es una comida que se hace ya que se acabó Shabbat. Es muy espiritual y eso tiene mucho que ver con el huesito con el cual de ahí Hashem va, que está aquí en la nuca, lo va a tomar para volver a formar el cuerpo y que entre el alma en la resurrección de todos nosotros, ¿verdad? Bueno, todos los que ya se fueron. Y si nos toca antes de que venga Machía a nosotros, pues también de nosotros. Pero si no, que podamos verlo, ¿no? Ya que llegue Machía. Lo que brinda beneficio espiritual al alma del difunto. Fíjense bien. Entonces, esa comida y el Yorkshire no es para nosotros. No es para la gente que está aquí viva, no es para la gente que nos quedamos y recordamos y a veces nos duele el recuerdo que se han ido, ¿verdad? Que han muerto. No es para consolación de nosotros, es para el alma de la persona que falleció. ¿Sí? Es bien importante eso. Si el Yortzeit cae en Shabbat, o sea, ya dijimos, ¿no? Que Yortzeit quiere decir aniversario, es el aniversario del fallecimiento de esa persona. Cae en Shabbat, la Aliyah y el Kiddush se observan en el mismo día del Yortzeit.
no en el Shabbat anterior, porque acabamos de hablar que el Shabbat anterior es cuando se hace esto. Pero cuando sabemos que va a caer en Shabbat, no, no lo hagas en el anterior, lo vas a hacer en ese Shabbat. Algunos tienen la costumbre de recibir una aliyat tanto en el Shabbat anterior como en el Shabbat del Yortzeit. No lo he visto esto en Chabad, pero hay comunidades que lo hacen. Y bueno, pues son sus costumbres. Chabad no lo hace, eso no quiere decir que no se pueda hacer. Muchas comunidades sefardíes tienen la costumbre de comenzar a recitar el Cádiz desde la noche del viernes anterior al Yortzeit. Desde la noche del viernes anterior al Yortzeit, ¿ok? Y continuar todos los días hasta el día del Yortzeit. Eso es. Si el George vamos a decir que en ese año cae en el miércoles, como hoy este día, entonces en algunas comunidades comienzan a decir el Cádiz desde el viernes anterior y lo terminan, o sea, cada día lo dicen y lo terminan por decirlo así, si fuera miércoles, el miércoles. ¿Ok? Algunos se esfuerzan en dirigir el Musaf, servicio de Musaf, o todas las oraciones del Shabbat y o la noche del sábado anterior al Yorse. Esto tampoco normalmente no lo hace Jabat, pero por ejemplo, yo lo he visto, yo lo he hecho. ¿Sabes qué? Pues el Yorse, vamos a hacerlo. Y normalmente Jabat los deja hacer. ¿Ok? Si se lo piden, normalmente Jabat los va a dejar hacer. Si no se los piden, no se los va a obligar. Vamos a ver cómo se conmemora entonces un Yorse. Dice, en la víspera del Yorse, es costumbre encender una vela que dure hasta el anochecer del día siguiente. Yo creo que todos estamos familiarizados con son unas frasquitos o unas, ¿verdad? Chiquitas que duran 26 horas o algo así. La costumbre es no apagar la vela, incluso si arde durante más tiempo que el Yorkshire. Bueno, pues, normalmente vamos a decir son 24 horas y si dura 26 algunas duran hasta más, pues ya sabemos, ¿no? Que no se debe apagar. Ya no es el día del Yorkshire, ya no es el día del aniversario, pero no se apaga la vela. Además, cuando el doliente dirige las oraciones, la costumbre de Jabat es encender 5 velas junto al atril en honor al alma del difunto. Pero esto solamente si se dirigen las oraciones. ¿Verdad? Pasa y dice, ok, ¿sabes qué? Yo voy a hacer las oraciones, voy a hacer el servicio de Shacharit, y entonces se acostumbra a poner 5 velas. Esa es costumbre de Chabad. No sé si otras lo tengan, pero Chabad sí lo hace. Dice aquí, los hombres recitan el Cádiz en la sinagoga durante todas las oraciones del día de Yorkshire. Un hijo que observa el Yorkshire de sus padres debe esforzarse por dirigir los servicios de todas las oraciones si es posible. Es una como redundancia, pero más bien están forzando de que, ¿sabes qué? El hijo tiene que hacer el esfuerzo de por lo menos dirigir un servicio. Shaharit, Minja o Marif. ¿Ok? Esto lo voy a decir de paso, de lado, la importancia de poder hacer entonces un minyan para que en estos servicios se pueda decir el Kaddish. ¿De acuerdo? Cádiz no se puede decir si no hay un minyan, si no hay 10. Y es muy, muy, pero muy importante. Aquí cuando hay necesidad de hacer un minyan por un yortzeit, él o los rabinos, ¿verdad? Están hablándole a todas las personas posibles para asegurar que va a haber un minyan. Si bien el Kaddish es significativo, profundizar en el estudio de la Torá y cumplir mis votos adicionales en mérito del difunto es aún más importante e impactante para el alma del fallecido. ¿Se fijan? Estamos hablando del alma. No es para consuelo de nosotros, es para el alma del fallecido. Es costumbre dar caridad, o sea, dar acá adicional en mérito del difunto. En mérito del difunto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ok? Quiere decir entonces, como ya lo comentamos la semana anterior, vamos a hablar cosas positivas del difunto o la difunto.
No vamos a hablar ni una palabra, ni un comentario en el lado no positivo. ¿De acuerdo? Porque todo esto va directamente a ayudar a que trasciende el alma. Y si hablamos de cosas positivas y cosas que en la vida de esta persona nos hicieron pasar un buen tiempo y nos reímos, entonces cuando estemos haciendo esto, sonrisas se van de perdida mínimo, sonrisas se van a dibujar en las caras de las personas. Y eso es bueno, ¿ok? Porque debe estar recordado con alegría. Entonces, hay que abstenernos de hacer lo contrario, muy importante. ¿Por qué? Porque pues, acordemos que está en juicio. Entonces, si está en juicio, pues no queremos traer cosas que vayan a provocar que el juicio se vaya al otro lado, sino lo que queremos es de que el juicio sea con benevolencia. Si el Yorkshire cae en un día, creo que no terminé lo anterior. Si el Yorkshire cae en Shabbat, entonces, la sedacá, en dar el dinero, se hace el viernes, antes de que comience Shabbat. Si el yosai cae en un día en que se lee la Torá, un día en que se lee la Torá, por ejemplo, si no es especial, si no es un que se conmemora algo, una festividad o algo así, normalmente son los lunes y los jueves. Que los hombres deben esforzarse por obtener una aliyá, o sea, que sean llamados a la lectura de la Torá, y luego recitar el medio cáliz después de la lectura de la Torá. ¿Ok? Es obligación. Todo eso todo eso es para ayudar el alma de la persona. Estamos hablando de los hijos, la obligación que tienen de hacerlo. Muchos recitan oración. Vamos a ver, espérate. Ah, Después de las oraciones de Shaharit, muchos tienen la costumbre de ofrecer aperitivos y bebidas a los congregantes, ya que las bendiciones y los brindes benefician al alma del difunto. Además, muchos celebran una reunión jasídica en honor del difunto. Algunos ven esto como agradecimiento a las personas que hicieron el minyan. Y pues en realidad no es nada malo pensar en eso, pero más bien, como dice aquí, ah, se dan aperitivos, o sea, está el servicio de shaharit en la mañana, cualquier día de la semana, y se hacen y ofrecen aperitivos y bebidas, ¿ok? Ah, Precisamente para hablar cosas buenas de la persona difunta. Y entonces con eso ayudarlo a que trascienda, que ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Ok? Sí, cuando están ahí dice, "Ay, te agradezco que hayas venido, hiciste este minyan para hacer el cáliz, pero lo que se trata es de que la persona, el deudo, comience a hablar, no otros. A veces el rabino es el que comienza a hablar porque conoce o conoció a la persona. Si no la conoció y la persona no comienza, entonces el rabino puede empezar a hablar, pero de una manera en la cual encamine a que el deudo empiece a hablar de su padre o de su madre para bien, o sea, cosas buenas, como ya lo dijimos. Durante el Yorkshire, o sea, en el día del aniversario, es costumbre estudiar capítulo de Mishnayot, especialmente aquellos que comienzan con las letras del nombre hebreo del difunto. Entonces, aquí vamos a tu pregunta qué nombre va a ser, Yehudí. Es el nombre hebreo, ¿ok? Entonces, especialmente aquellos que comienzan con las letras del nombre hebreo del difunto. Fíjense bien, perdón, es un gran honor para el alma del difunto que se estudie la Torá en su memoria. Por esta razón, es costumbre estudiar secciones de la Mishnah. Los Mishnot es de ahí de la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah es la primera compilación codificada de la ley oral judía. ¿Ok?
cada día que se recita el Cádiz. Es costumbre estudiar secciones de la Mishnah, algo de la Mishnah. Hay mucho. Además, la palabra Mishnah, que quiere decir estudio, que tiene las letras Mem, Shin, Nun, Hei, Mishnah, tiene las mismas letras de la palabra hebrea Neshama, que quiere decir alma. Pero en Neshama son las mismas letras, pero están acomodadas como Nun, Shin, Mem y Hei. ¿Ok? Neshama. Son las mismas. Ya que el alma adquiere mérito a través de quienes estudian la Torah en su nombre. Entonces, muchas veces, muchísimas veces, y también lo he hecho por alguna razón o por alguna otra, muchísimas veces cuando estamos en un estudio de la Torah, decimos este estudio de la Torah es, y se dice para qué, ¿verdad? En memoria o en honor, y si alguien, por ejemplo, está enfermo, se dice, bueno, este estudio de la Torah es para beneficio, para pedirle a Hashem que se recupere la salud de tal persona. Y ¿por qué? Porque todo estudio de Torah en nombre de cualquier persona es muy, muy beneficioso para su alma. Y en este caso dice, bueno, pues ya se murió, sí, pero es que el alma todavía sigue en su trayecto y necesita ayuda. Como no puede hacer misbot porque ya no está en este mundo, entonces nosotros somos responsables de darles ayuda para que trascienda, ¿ok? En los mundos superiores. Siyum. Algunos se esfuerzan por realizar un siyum. Literalmente, siyum quiere decir finalización. ¿Qué quiere decir esto? Celebrando la finalización de un tratado de Talmud u otro texto judío importante. Perdón, con esa finalización es que del estudio de un tratado del Talmud. ¿Ok? Entonces, ok, vamos a hacer una cosa. Ya sabemos del Yorsa y demás. Entonces dice el deudo, el hijo, el hermano, quien sea, vamos a estudiar un tratado del Talmud, el que sea, hay muchos, ¿ok? Y terminarlo para honrar la memoria, y ya se dice la persona, y lo hijo de quién, pues del nombre ¿verdad? Entonces, muchos lo acostumbran a hacer esto. Eso también lo he visto muy, muy seguido acá. Muchos acostumbran visitar la tumba del difunto. Cuando esto no es posible, en el Yorkshire, por supuesto. Pueden ir cualquier otro día, pero en el Yorkshire en especial, en el día del aniversario de la muerte de la persona, muchos acostumbran visitar la tumba del difunto. Cuando esto no es posible, algunos visitan las tumbas de otros, especialmente de personas justas. Si no hay, pues a alguna persona que haya sido significativo, que haya sido de relevancia para esa persona, para quien está visitándola. Y dice, bueno, pues no puedo estar frente a la tumba de mi padre o de mi madre, por ejemplo, pero estoy ante la tumba de fulano. ¿Por qué? Porque dice ahí ya que todas las almas están esencialmente conectadas. Todas las almas están conectadas, de una u otra manera. Entonces mi padre está, o mi madre está por ahí, que es mi caso, que están en Tijuana, yo ando por acá. Entonces, se acostumbra a ir aquí. Lo que pasa es que queda bien cerquita el Ojel. El Ojel es el lugar en el cementerio en donde el Rebe y su antecesor, el sexto Rebe, que fue su suegro, están enterrados. Uno está enterrado a un lado del otro. Entonces, y con ellos es Sadikim, ¿verdad? Entonces, o sea, la persona, por ejemplo, acostumbra a ir ante ellos porque, pues, como le dije, si están en otro lugar, dicen, no puedo ir hasta allá en este momento, pero vengo a la tumba de esta persona por el yosai de mi padre, de mi madre, de mi hermano, ¿verdad? Al visitar la tumba, muchos recitan el Salmo 91 y algunos añaden los salmos
33, 16, 17, 72, 104 y 130. ¿Ok? Am, Eso lo he visto que lo hacen Chabad. Por eso dice, algunos añaden, algunos no, no todos, pero es bueno hacerlo. ¿Ok? Algunos son largos por ejemplo, dice aquí, algunos también recitan versículos del Salmo 119, muy larguísimo, muy largo. ¿Por qué? Que forman el nombre hebreo del difunto y las palabras Neshama, ya la vimos, Nun, Shin, Mem, He, que quiere decir alma. Ah, el 119 es un salmo muy largo y se utiliza porque precisamente está en orden alfabético hebreo, ¿ok? Entonces en un salmo, por decirlo así, hay 22 salmos, que son 22 letras. Entonces, ¿cuáles son las letras con las que se escribe el nombre de la persona? Entonces, esos son los salmos que se leen, digo, esas es las partes del Salmo 119 que se leen en la tumba. Entonces, cuando vas a visitar a una persona por su yahrzeit a la tumba, mm, es bueno, es recomendable ir con un poquito de tiempo, no ir tan en la carrera para poder hacer eso, porque todo eso se toma tiempo. Si por circunstancias de trabajo, de lo que sea, no se puede, pues entonces por eso dice aquí que se acostumbra a citar el Salmo 91 mínimo. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay de ayunar en aniversario de la persona? Si bien existía la antigua costumbre de ayunar en el día del Yorkshire, hoy en día rara vez se observa y Jabat no sigue esta práctica. O sea, no es necesario hacer ayuno. ¿Ok? Fíjense todo lo anterior, eso sí hay que hacerlo porque todo eso ayuda. El ayuno, vamos a ver, dice, quienes ayunan no lo hacen si el Yorkshire cae en Shabbat, por supuesto, porque no está permitido hacer ayuno en Shabbat. O en un día en que no se recita el Tajanún, por supuesto, porque son días en los cuales por lo general van a ser festividades y hay que comer. Las ocasiones especiales como la circuncisión de un hijo, o sea, el Brit Milá, y las 7 bendiciones, Sheba Brajot de una boda, también eximen de este ayuno. ¿Ok? No se puede estar en una Shabbat Brajot, o sea, las 7 bendiciones, 7 días, ¿verdad? Consecutivos después de una boda y estar en ayunas. Porque nuevamente el ayuno, o sea, todo esto no es para nosotros, es para el alma del difunto. ¿Ok? Si yo hago ayuno en su memoria, en realidad me estoy afligiendo a mí mismo. Ok, no es malo porque vamos a ayunar con una razón, es buena. Pero en este caso, ¿verdad? Dice, bueno, espérate, es que vamos a ayudar, queremos ayudar a que trascienda el alma, entonces vamos a hacerlo de una manera en que tengamos la energía, las fuerzas, y las ganas para hacerlo. En un ayuno, dependiendo de la persona, puede ser que eso exista, puede ser que no. Si se ayuna, se debe añadir el párrafo de Aneinu la página, en el sidur que tenemos, que es el Tequila Hashem. Está en la página 54 en la Midá. ¿Qué es eso? Lo que se dice, el párrafo en un día de ayuno público. ¿Ok? Pero como, vamos, la persona dice, no, yo quiero ayunar en memoria del alma de mi padre o de mi madre o de alguien más, entonces voy a ayunar. Ok, entonces si ayunas cuando se esté en el servicio de Shaharit, entonces hay que decir el anenu. Y nosotros está marcado ahí que dice en un día de ayuno público. Entonces no es un ayuno público, pero se hace por eso.
Ahora, el Yorsa es un día de reflexión, pero no es un día de luto propiamente dicho. ¿Ok? La única excepción es que algunos tienen la costumbre de no asistir a bodas, a menos que sea la de un familiar muy cercano, en la víspera del Yorsa de su padre o de su madre. Sin embargo, sí asistirán a una boda la noche posterior al Yorsa, así como a otras celebraciones del día, otras celebraciones del día del Yorsa, como un Brit Milá o un Pidyon Haben. El Pidyon Haben es la redención de un primogénito. Entonces sí hay que ir ahí. ¿Ok? Esta de la redención del primogénito es muy amplio. Me gustó ese tema, lo estaba leyendo y es algo muy, muy interesante de quién es el primogénito. Y aquí se refiere al primogénito varón. ¿Ok? ¿Y quién es un primogénito? Un primogénito es el bebé o la bebé que abre la matriz de la madre. O sea, es el primer hijo que se tiene o hija. Nada más que si quien abre la matriz de la madre es una hija, entonces no se hace el pidió jamel, o sea, la redención de ella, porque la redención es nada más de los varones y tiene mucho que ver con lo que acabamos de estudiar con respecto a los primogénitos que fueron ordenados ser muertos, ahogados en el Nilo. Tiene mucho que ver con eso. Es la redención de los varones. El primogénito entonces es el quien abre la matriz de la madre, pero tiene que ser varón. Si quien abre la matriz de la madre es una niña, y después viene el varón, es el primer varón que hay, ya no se puede hacer porque él no abrió la matriz de la madre. Muy interesante, hay muchas cosas ahí. Dice, es interesante notar que el primer Yorkshire, esto es después de la muerte del padre, la madre, suele ser el último día de los 12 meses de luto que siguen al fallecimiento de un padre o una madre y las restricciones de luto siguen vigentes. Esto nos aplica en un año bisiesto judío y aquí es donde se empiezan a complicar las cosas. Cuando los 12 meses de luto terminan un mes antes del primer Yosef. Sí, porque en un año bisiesto judío no tiene 12 meses, tiene 13 meses. ¿Ok? Entonces, si hay una persona que murió, por decirlo, vamos a utilizar esos meses, que murió en, ah, mira, que murió en Shabbat, por ejemplo, pero ese año es un año bisiesto que tiene 13 meses. Entonces, el Yorkshire no va a ser o sea, el último Yorkshire no va a ser en Shabbat, sino que va a ser en este mes de Tevet. ¿Ok? Vamos a leer otra vez. Es interesante notar que el primer Yorkshire suele ser el último día de los 12 meses de luto que siguen al fallecimiento de un padre. Es el último día de los 12 meses. Ese es el primer Yorkshire. Y las restricciones de luto siguen vigentes. Esto no se aplica en un año bisiesto judío cuando los 12 meses de luto terminan un mes antes del primer Yorkshire, o sea, en la fecha, ¿verdad?, en que falleció. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene 13 meses. El Yorkshire se conmemora en el aniversario, según el calendario judío, del fallecimiento que comienza al anochecer. ¿Ok? Si bien generalmente es sencillo de calcular, a veces pueden surgir complicaciones. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son algunas de las complicaciones. Entonces, si hay alguna de esas, si no se entiende, por ejemplo, vamos a pensar que todas las que se van a enumerar ahorita estén bien claras, pero surgen otras, y aún inclusive estas, hay que consultar con un rabino, ¿verdad? Para que nos ayude. A ver, ¿qué sucede si el entierro se retrasó? Algunos tienen la costumbre de que si el entierro se realizó 2 o más días después del fallecimiento, el primer Yorkshire se observa en la fecha del entierro, pero en los años siguientes se hace, ¿verdad?, en la fecha del fallecimiento. Sin embargo,
La costumbre más aceptada, obviamente, Jabat es de esta opinión, es observar el Yortzeit según el día del fallecimiento, porque es el día en que el alma abandonó este mundo, independientemente de cuándo se realizó el entierro, incluso en el primer año. Entonces, si por alguna razón se tiene que aplazar el entierro, bueno, muchas razones, en realidad el Yorsa se tiene que hacer, como yo lo entiendo, en el día del fallecimiento, no en el día del entierro. Ah, Por ello tengo una pregunta. sí, adelante. Por ejemplo, a mí me ha tocado en Jabat, aquí en la comunidad donde estoy, que hacen un Kaddish en la temporada de Sukkot. No sé si sea el mismo el Yorkshire, pero también encendemos las velas y al momento en que se va a decir este Kaddish de duelo, hacen que las personas que aún tienen a sus padres se retiren y solamente quedan las personas que han perdido a un papá o una mamá. Yo quisiera saber por qué Jabad hace esto, de, por ejemplo, independientemente del fallecimiento de una persona, por qué se hace esto en la temporada de Sukkot y por qué en ese momento que se dice ese Kaddish, sí se sacan a las personas. Al menos aquí en este Jabad lo hacen así. Ok, ¿sacan a qué personas, por ejemplo? Las personas que todavía tienen a su papá o a su mamá, Ah, ok. se Sí, les sí, saca de un recinto hasta que ya termine el Kaddish de duelo, ya entonces ya ellos ya pueden ingresar. sí, no, ya sé de qué me hablas. ¿Por qué? Porque ese es específicamente para para las personas que tienen a su padre o a su madre o a los dos fallecidos. Quienes no, entonces dice, no es apropiado que estén, porque una de tantas implicaciones es que estaría o podría estar favoreciendo que el juicio sobre alguno de sus padres se adelante y entonces muera. Prematuramente. ¿Ok? Entonces, por eso dice, ¿sabes qué? A todos aquellos que todavía tienen sus padres, a los dos, ¿verdad? Entonces sálganse porque no es para ustedes, es para los que ya uno o el otro o los dos ya fallecieron y se está pidiendo por esas almas. Ahora otra pregunta, More. Cuando se hace esto, eh, en algún momento a mí me comentaron que aun cuando yo ya no tuviese a mi papá, yo no me podía quedar porque la tefila era solamente para almas yehudís y en mi caso no aplicaba porque estoy aún en el proceso y mi papá no era judío, aunque tenía su bisabuela judía, para él no aplicaba, obviamente. Pero en ese momento sí recibí muchas recomendaciones de que no era adecuado que yo me quedara, porque ¿qué diferencia hay de que nosotros hagamos un Kaddish en casa, prendiendo las velas para nuestros familiares y no nos podamos quedar ahí en ese momento? La diferencia está en la colectividad, vamos a ponerle así. Cuando tú lo haces en tu casa, ok, eres tú sola, a lo mejor no sé, ¿verdad? Si estás con tus hijos o con tu esposo o con alguien más, o no lo sé, pero no hay 10 hombres judíos congregados. Esa es la diferencia, ok. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa? Lo puedes hacer, pero eso es lo que he oído que comentan, dice, lo puedes hacer, pero pues no sirve. O sea, no va a haber beneficio. Sin embargo, hay otros que dicen, no, sí, sí hay beneficio porque un alma es un alma. Ahora. Cuando no van a poner esa restricción o cuando si alguien dice, bueno, pero es que el padre de esta persona no era judío, ¿ok?
es a un o a una conversa, ¿ok? Si ya tienen la conversión, entonces normalmente no les piden que se salgan, pero pues el padre o la madre no eran judíos, y ya murieron, y cuando murieron no eran judíos. Entonces dicen, bueno, ahí la diferencia que se hace es en lugar de decir el nombre de la persona, pero no va a ser un nombre judío, ¿ok? Hijo de, y se tiene que decir el nombre de la madre. Entonces en este caso no se dice el nombre de la madre, se dice el nombre del padre para hacer esa diferencia. ¿Por qué se tiene que hacer diferencia? Nada más por eso, porque esta energía eh, a- 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 va directamente y vamos a decir reposa en las almas judías. Pero una persona que no es judía también tiene alma, ¿ok? Entonces, si bien no recae directamente, pero la persona que lo está haciendo, pues ya hizo la conversión y le hizo la conversión completa, le hizo como se debe de hacer. No hay ningún algo, cabo que se haya quedado suelto. Entonces la conversión es completa. Entonces, vamos a decir así que tiene el deseo de hacerlo. Los sentimientos son los sentimientos. El padre o la madre no van a cambiar por eso en sus sentimientos. ¿Ok? Entonces se les permite quedarse pero cuando venga eso de que digan el nombre de la madre, tiene que ser el nombre judío. Pues no, se va a decir el nombre del padre, pero no tiene el nombre del padre judío. Entonces algunos dicen, ok, pues entonces di el nombre que tiene, el nombre que no es judío, pues va a ser el nombre del padre, no el nombre de la madre. Y algunos más dicen, pero todos son de la opinión de que no va a caer esa bendición completa, pues, ¿ok? Pero algunos van a decir, todos los conversos son hijos de Abraham y son hijos de Sara. ¿Ok? Entonces, esta persona, si dice el nombre del padre, por ejemplo, y en lugar de decir el nombre de la madre, va a decir el nombre del padre de esta persona, o sea, del abuelo, ¿ok? Y algunos dicen hijo de Abraham. Ahora, y yo no soy experto en esto, ¿qué tanto va eso a el alma de la persona difunta? Para unos es sí, porque es un alma y todas las almas son arrancadas del mismo lugar y Hashem creó todas las almas, nada más que unas son judías por el trabajo específico que tenemos que hacer, pero todas las otras almas, hay muchísimas personas en el mundo que son buenísimas personas, ¿ok? Entonces, todas esas acciones que que esas personas hacen, no puede quedarse en el aire, no se queda en el aire, no se queda. O sea, tiene trascendencia, ¿ok? Pero no está en el nicho del contexto de la oración, ¿ok? Entonces, no hay que sentirse mal. Si lo entendemos, vamos a encontrar el sentido de por qué se hace así, de esta forma. Entonces, si la persona no está todavía no es conversa, nada más está yendo porque para que se convierta, tiene que cumplir, tiene que demostrar que por un cierto de números, en el año, fue a los servicios de Shabbat, que hizo el esfuerzo de caminar en Shabbat, ya sea porque se quedó en un hotel muy cerca o se quedó en la casa de alguien y va al Shabbat caminando y cumple todo de kashrut y demás cosas, que el rabino debe estar observando, el rabino tiene que estar siguiendo para después testificar si esta persona cumplió con kashrut, cumplió con el Shabbat, muy importantes. Si es mujer, cumplió con lo de la nidad y una serie de cosas tremendas, ¿verdad? Que hay. Y entonces dice, bueno, pues nosotros vamos a darle la conversión. Una vez que que ya la persona está conversa, cuando llega esto, entonces cuando dice, ok, te puedes quedar,
pero se recomienda que digas entonces el nombre del padre. Y si quieres decir que es hijo de Abraham, pues lo puedes hacer. More Gilel, Sí. una pregunta. Referente cuando una persona muere en algún estado, vamos a decir en el Estado de México, que es judía y es enterrado en Chiapas o en Oaxaca y dentro de ahí de la comunidad no hay un cementerio, este, qué es lo que aplica para un judío si es enterrado en un lugar donde no hay cementerios judíos? Y la segunda pregunta es si la esposa, si es un matrimonio mixto donde la esposa es conversa, eh, bueno, si es por una conversión, ya sea de manera conservadora o reformada, como lo es típico en Estados Unidos, y si el esposo no es converso, en la hora del entierro, hay cementerios que son mixtos que permiten, o sea, la esposa y el esposo pueden ser enterrados si hay permiso del cementerio en un caso mixto. ¿Cómo aplica? Mira, te voy a hablar de lo que yo conozco, ¿ok? Y lo que yo conozco es de Jabat, ¿ok? Entonces, Jabat, te puedes imaginar, son ortodoxos, ¿verdad? Tú sabes lo que es Jabat, ¿verdad? Entonces, am, ellos siguen la halajá como debe de ser. Entonces, si una persona no es judía, no van a permitir que se entierre en un cementerio judío, pero es la esposa de un judío. Y entonces ahí vienen los problemitas, ahí vienen las confrontaciones, ¿ok? El esposo es judío y lo quieren enterrar junto a la esposa. O muchos piden, a mí me entierran junto a mi madre, ¿ok? Está bien, siempre y cuando la madre sea enterrada en un cementerio judío, porque si no, entonces los rabinos acaban de pelear y pelear y pelear y pelear hasta lo imposible, porque ese judío se ha enterrado en un cementerio judío. Ahora, no es fácil nada de esto. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues no consultarme a mí, porque yo no soy una autoridad en esto. ¿A quiénes hay que a recurrir? Pues a un rabino. Porque el rabino, entonces, si por ahí algo se le escapa, que se la saben, pero si por ahí algo se le escapan, tienen un rabino. Aquí los rabinos de aquí, el rabino de aquí es la cabeza de Chabad en el estado, ¿ok? Cuando menos en la parte sur del estado, es la cabeza, ¿ok? Entonces imagínate el nivel que tiene y la sabiduría que tiene y todo, ¿verdad? Sin embargo, él tiene más de uno, dependiendo del tema, pero voy a decir así, tiene un rabino especializado para cada tema de estos, que va y le consulta. Entonces, yo nada más te dije lo que ellos se siguen, la halajá como lo es, pero para resolver esos problemas en particular hay que consultar con un rabino. ¿Ok? Sí, yo preguntaba porque digo, muchas veces, o sea, así como en el entierro, como en un matrimonio mixto, ¿no? De creencia, digo, yo no veo a un rabino de Chabad haciendo un matrimonio mixto porque pues está contra la halajá, ¿no? Pero sí Claro, vemos en las películas que muchas veces de Hollywood, ¿no? Donde ponen un ejemplo a lo mejor de un matrimonio mixto, que me imagino que es un rabino de la línea reformada o conservadora, que está un rabino oficiando y a un lado está un pastor, ¿no? Un pastor cristiano y como que llevan ahí un matrimonio, una boda nupcial mixta, ¿no? Entonces me imagino que esa pregunta es para un rabino de la línea reformada o conservadora, más no de un judaísmo tradicional, ¿no? Como de Chabad, ¿no?
Sí, no, porque vas allí y te van a decir, bueno, ¿te quieres casar con esta persona? ¿Tú eres judío? ¿Quieres casar con esta persona? Primero tratan de ver la procedencia de la persona, no judía, ¿ok? Y y según lo que ellos vean, van a tratar de persuadir de que no te cases con esa persona, ¿ok? Pero si ven, o sea, es complicado. O sea, lo que yo te estoy diciendo no es tácito y no es que así es siempre. No me vaya ninguno de ustedes a malentender, ¿ok? Es lo único que yo he visto y que yo entiendo, que me han dicho y que yo, o sea, me he dado cuenta que han hecho con otras personas. No es que lo estén hablando, pero vamos, practicando con las personas, no con un rabino, llegas a entender algunas cosas, ¿no? Y dices, ah, caray, pues, pues con razón esto y con razón aquello, con razón más allá, ¿ok? Entonces, ahora, si la persona que se quiere casar con o sea, no es judía y se quiere casar con un judío, también entonces, bien, bueno, lo mismo, eh, eh, traten de investigar la procedencia de esa persona, ¿ok? Y si ven que es factible, van a decir, pero es que no te puedes casar con él o con ella, según el caso, a menos que te conviertas. Ellos lo van a decir así, a menos que te conviertas. Y para convertirte, aquí está la lista de lo que tienes que hacer, ¿ok? Aún en la línea, aún en un matrimonio en la línea reformada, si la mujer es judía, pienso que es, digo, es lo que tengo en mente yo, de que si la mujer que se quiere casar es judía y se quiere casar con un no judío, pues sus hijos van a ser judíos porque, pues, Ella es judía. ella es judía. Ajá. Más, creo que sería más complicado al revés, ¿no? Es más complicado al revés. Al Es más revés, complicado. exacto, porque ahí sí Yo, tendría que haber una conversión forzosa. mira, es lo que te digo, no soy rabino y no soy experto en esto, pero es lo que yo he notado, lo que yo he visto, lo que me he enterado, ¿ok? Yo conozco aquí más de uno, fíjate, más de uno que es judío, ¿ok? Toda su línea para arriba, por el lado de su mamá, todos son judíos, ¿ok? Pero se enamoró de una no judía. Y aunque trataron de decirle, ¿sabes qué? Es que tus hijos no van a ser judíos. Es una de las primeras cosas que te dicen. Porque van a decir, ¿sabes qué? Es que, no, hombre, ¿qué haces en el judaísmo? Ah, pues yo sí hago. ¿Y tu esposa? No, mi esposa no, pero a mí sí me gusta. Y lo hago. Y las festividades. Y demás. Ok, 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 ok. ¿Y qué hay de tus hijos? No, pues me gustaría que hicieran todo esto. Ah, ok. Si te casas con esta mujer, entonces lo pueden hacer, pero de nada les va a servir porque tus hijos no van a ser judíos. ¡Pum! Y es la primera cosa que, ah, caray, y que les cae a ellos. Pero aún así, se casan. O sea, me consta, aún así se casan. Y entonces llevan una vida muy bonita, muy feliz, porque se aman, se quieren, progresan, todo lo que tú me quieras decir, ¿ok? Y es el amor de sus vidas y todo lo que quieras decir, ¿de acuerdo? Pero cuando ya viene una cuestión de judaísmo, espérate, no pueden hacer eso tus hijos porque no son judíos. Para poder hacer esas cosas, entonces los hijos tendrían que pasar por el proceso de conversión. ¿Sí me explico? Sí, gracias. ¿Sí? Ok, muy bien. Muy interesante tu pregunta y tus análisis. More, Sí, adelante. Solo quiero compartir una experiencia. Hace años, ay, cuando yo vivía allí en los Estados Unidos, yo asistía a una sinagoga de Chabad. Y entonces yo quería también, ya empezaba yo con el deseo de convertirme. Pero yo estaba casada, ¿verdad? Entonces, eso fue lo primero que me dijo el rabino, que si yo quería convertirme, tenía que divorciarme, hacer Sí, conversión y luego casarme con un judío, sí, ¿verdad? En ese sí. tiempo. Ajá, esa fue la recomendación, definitivamente, ¿verdad? Y pues, Te lo dicen así, claro. Ahora, bien claro. yo Ujú. no tengo la experiencia con reformistas o con, ¿verdad? Igualitarios y no tengo esa experiencia. Este, pero sí tengo la experiencia si es así, te lo dicen claro. ¿Sabes qué?
¿Quieres convertirte? Sí. ¿Y tu esposo? No, pues él no. Pues entonces no te puedes convertir. No, pero yo lo quiero, que quiero convertir. Entonces, para que te conviertas, te tienes que divorciar, porque una vez conversa, no puedes vivir con una persona si no estás casada. Mira, acá todos los conversos por la línea de Jabá, por la línea de, o sea, que son de la línea ortodoxa, se convierte ella y él e inmediatamente tienen una boda. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que ya están casados, ¿ok? Y tienen años casados, pero ahora los dos se convierten, ¿ok? Entonces ya son esposos de hace años y tienen hijos, o que no, sí, aún si no tienen hijos, o sea, ¿sí me entiendes? Pero entonces dicen, no nos podemos dejar ir a sus casas y que vivan juntos si no están casados, porque estarían transgrediendo la ley. Entonces se tienen que volver a casar y no los dejan salir. Ahora, y hiciste la conversión, pues ahora cásate otra vez, ¿sí? ¿O si entiendes? Yo pienso que sí, ¿verdad? Por eso fue tu pregunta, si entendías. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Dale, pues con eso se me acaban las ganas de convertirme para algunas personas. Es complicado, ¿eh? No, 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 no es sencillo. No es sencillo. Se pueden hacer, hay maneras de hacerlo, sí, sí hay, pero así directamente, como te digo, la jalajá como es, pues no. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Las otras, a los reformistas, demás cosas, les van a decir, es muy probable que les digan otras cosas y se los permitan. Ok, está bien, pues entonces por ahí, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, no se trata de desanimar a nadie. Ok, no, ¿cómo se llama? Ortodoxa. Ok, no va a ser ortodoxa, pues va a ser de otra manera, pero entonces tienen que hablar con los rabinos que no son ortodoxos. ¿Right? Vamos a More, seguir aquí, si no hay más nada más preguntas. la A última, ver, sí. nada más, volviendo al tema pues de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, en este caso, ¿no? Como Yehudis o no. Eh, a mí me habían comentado que aun cuando yo no pudiera decir el Kaddish, lo que podía hacer, que sí lo podía hacer, era dar tzedakah a Oh, sí. nombre de mi Abba. Sí. Entonces, ahí, pues sí se me conflictuó, me acuerdo que en aquel entonces se me conflictuó mucho porque yo decía, bueno, me sacan de la tefila, pero sí me aceptan el dinero, ¿no? Entonces era así como, ¿no tiene más peso acaso la tefila que lo monetario? O sea, el dinero solamente es un medio y en cambio la tefila ya viene con una cabana. ¿Por qué Pero tiene mira, más peso uno que otro en el mundo de los no yehudis? pero mira, lo que voy a hacer esto, es que son puntos de vista. O sea, ¿cómo lo queremos ver? ¿En dónde nos situamos? La sedacá no tiene que ser necesariamente ahí a la sinagoga. Tú puedes hacer acá a quien tú quieras y puedes hacer oraciones y puedes ser voluntaria como sedacá en donde tú quieras. No necesariamente tiene que ser ahí, ¿ok? Si la das ahí, bueno, es porque tú optaste para que así sea. Pero si no, no. Ahora, tú dijiste ahorita, la sedacá es un medio. ¿Ok? Pues ese medio es el mismo en esa sinagoga que en otra sinagoga o que en una casa de estudios o que en una escuela de niños que, por ejemplo, no tienen cuadernos y entonces tú dices, no, pues voy a hacer, ok, vamos a comprarles, qué sé yo, a los niños porque no lo tienen. Toda sedacá es buena, una sedacá dada para educación, fíjate bien, para educación, tiene una relevancia un poquito mayor, porque se está tratando de sacar de la ignorancia a una o más personas, en el ámbito que sea. Pero si tú ves que una persona, tu vecina o alguien, no sé quién, necesita de algo, ¿ok?
necesita que una persona muy viejita o una persona que le acaban de hacer una cirugía, pero tiene que comer, tiene que salir a comprar, pero no hay nadie más. Entonces tú dices, tú sabes de que pues ahora cómo, si no son sus hijos, pues ¿quién la va a ayudar? Y tú sabes de eso. Y tú dices, no, ¿sabes qué? A ver, ven vecina o conocida o prima o lo que sea, ¿qué se te ofrece? No, pues que es que no tengo comida porque la despensa ya se bajó. Entonces yo puedo hacerme de comer. Y entonces tú tienes una gama tremenda ahí de oportunidades de hacerse de acá. ¿Ok? Desde ir y comprarle las cosas que te está pidiendo con su dinero, o ir y traerle las cosas que ella está necesitando con tu dinero. Y le dices, no, no, no hay problema. No, pues te quiero pagar, no, déjalo así. ¿Cuánto te debo? No sé, se me perdió el ticket. O sea, ¿te das cuenta? Otra es, ok. Es con tu dinero, pero también con parte de mi dinero porque quiero hacerlo. Pero ¿qué te parece si además yo hago la comida? Tú tienes dificultad para hacerla, ¿no? Yo te la hago. Vengo a tu casa y con tus utensilios yo lo hago, o si me dejas, yo lo puedo hacer en mi casa. Aquí hay que observar, ¿verdad? Bueno, no porque es para la otra persona puede ser no judía, pero si es judía, entonces tú lo haces a tu manera, puedes hacerlo en su casa y nada va a pasar. Y lo puedes hacer en tu casa, pero ya saben entonces que todo va a ser kosher, pero esta persona, pues ni por aquí, ni le va a interesar, probablemente, de que sea o no kosher. ¿No? Lo que quieres, oye, no lo puede hacer, ¿ok? Inclusive entonces ahora puedes de decirle, ok, ya te traje la comida y demás cosas, o te la traigo en utensilios desechables, o los hago aquí y yo te lavo los trastes también. O sea, la amplitud, las oportunidades que hay de hacerse de acá son muy amplias. Entonces, es según cómo nos enfoquemos. No hay que enfocarnos en lo no positivo, ¿ok? Por el comentario que hiciste, ¿no? O sea, la tefilá, además cosas sí sirve, pero deben servir más, pero en cambio el dinero sí. Mejor míralo de otra manera. Mejor míralo de que esa se da acá. Si no la quieres dar ahí, por la razón que sea, lo puedes dar en otro lugar. Y el efecto entonces va a ser también así grande, tremendo. ¿Ok? No pude decir eso en la sinagoga porque mis padres no son judíos, pero en honor de ellos es que hago esto. Y sigues diciendo, en honor del alma de mi padre, en honor del alma de mi madre, su nombre, y vas y hace la misma, fuera de todo contexto judío, si tú quieres. Pero tú sabes que lo estás haciendo por eso, porque tienes la información y las ganas de ser judía. No hay nada de malo. Entonces hay que cambiar la perspectiva. Hay que salirse de un contexto, elevarnos y luego decir, bueno, ok, no se puede por aquí, pero sí se puede por acá. Ah, pues por allá lo hago. ¿Sí? Y de hecho así lo entendí después. Digo, eso fue a un inicio de que yo iba y sí lo entendí después de esa forma, de que aún eh, haciendo tzedakah no era imperioso hacerlo en un determinado lugar. Eso sí lo entendí y Sí. también pues entendí que ni siquiera era tanto el valor del dinero, sino de la intención que uno le ponía Que la cabana que tenga para, las ganas. Sí. exacto, para Ajá. honrar a nuestros ancestros. ¿De qué forma yo estoy disponiendo? Porque yo podría ayudar, pero a lo mejor no tengo esa intención de hacer honor a la memoria de mis ancestros. Y ya después de años, pues sí, lo fui entendiendo. Ahorita porque estamos tomando este tema, pues sí era importante, ¿no? Del que Claro, yo ya de claro. una vez puliera bien esa idea y saber que no había yo desechado las cosas yéndome por el lado más fácil y ya vi que en realidad lo que usted acaba de explicar es lo que yo empecé a aplicar y Perfecto. me siento muy contenta y Baruch Hashem. Qué feliz. bien, qué bien, Sí. qué bien, qué bien. Ok, vamos a seguirle.
Si se desconoce el día del fallecimiento, como era común entre quienes perecieron en el Holocausto, ¿ok? Am, am, Consulte con un rabino, por supuesto, para que pues lleguen diciendo, ok, con la información que ustedes le den, que la persona le dé, puedan llegar a una fecha en la que digan, bueno, vamos a establecer que esta fue la fecha del fallecimiento, entonces esa fecha en adelante va a ser el Yorkshire, ¿ok? Si conoce la fecha según el calendario civil, entonces vamos a ver, por ejemplo, en Chabad.org hay un convertidor de fechas. Y ustedes ponen ahí la fecha en el calendario civil, la fecha, o sea, día, mes, año, ¿ok? Y entonces les va a decir qué día del mes y del año en el calendario hebreo es, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, yo en el calendario civil, yo nací el 7 de marzo de 1957, ¿ok? Ok. Entonces yo le meto esa fecha y les tiene que decir, a mí me lo dio, y ya lo soy, o sea, está bien claro para mí, que yo nací el 4 del mes 2 de Adar. Ese año fue año bisiesto. Yo nací en el segundo Adar, el 4 de Adar, ¿ok? Y así. Entonces, si sabe la fecha del calendario civil, hay maneras de encontrar cuál va a ser la fecha hebrea. ¿Ok? Am, Precisamente, ¿qué sucede si el fallecimiento ocurrió durante Adar en un año normal y el año actual es un año bisiesto? O sea, la fecha de nacimiento es en Adar de un año que tiene 12 meses. Pero, por ejemplo, en el año que tenga 13 meses, caray, pues entonces, ¿cuándo va a ser porque va a haber dos veces a dar cuatro, a dar cinco, dos veces. ¿Por qué? Porque a dar uno y a dar dos. La costumbre general es conmemorar el Yorkshire en Adar uno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fue cuando nació. Si dice, se recita el cáliz en la misma fecha en que cayó en Adar 2, pero no se observan otras costumbres del Yorkshire. Bueno, ¿ok? ¿Qué sucede si el fallecimiento ocurrió durante Adar en un año bisiesto? O sea, vamos a ver, porque pudo haber sido Adar 1 o puede haber sido en Adar 2. En un año normal se observa el Yese en el único mes de Adar. ¡Pum! Ahí. Cuando hay 2 meses de Adar, se observa el Yese en el mes exacto del fallecimiento. O sea, si la persona murió como Moshe, el 7 de Adar, 1, ¿ok? Entonces quiere decir que en el año que vengan 2 meses a Adar, va a ser el 7 de Adar 1. Si nació en el 7 de Adar 2, entonces dice aquí que cuando hay 2 meses de Adar se observa el Yosar en el mes exacto del fallecimiento. Pero cuando nació el 7 como yo, como nació el 7 el Moshe, el 7 Adar, que haya sido Adar 2, pues entonces va a ser ¿verdad? Entonces en el único mes del año que sigue, en el único mes de Adar que es el 7 de Adar. ¿Ok? Y vienen muchas reglas acerca de eso, mejor le seguimos adelante. Ahí si se tiene dudas, pues hay que consultarlo. Pueden comenzar con cualquiera de los maestros o se van directamente con un rabino. ¿Ok? Ah, Vamos a ver. ¿Cuándo es el último día para recitar el Kiddush? ¿Ok? El Kiddush empieza a recitar, ya dijimos, ¿verdad? Al año de la muerte. Pero ¿cuándo se deja de recitarlo? No, el Kiddush se hace, muere la persona esta semana. Y desde ahí se empieza a decir Kiddush, ¿ok? Y entonces, ¿cuándo dejamos de decirlo?
no el Yorsa, el Kiddush. El Kiddush por un padre se recita durante 11 meses menos un día. 11 meses menos un día. ¿Ok? Lo que equivale normalmente a un mes y un día antes del aniversario de la muerte, o sea, del aniversario de la muerte, del Yorsa. Si lo ponemos, por ejemplo, si el aniversario es vamos a pensar, estoy viendo aquí el calendario. Ok, cualquier fecha. No, si el aniversario es en el mes de Shevat, y vamos a volver a poner el siete de Shevat, ¿ok? Entonces el último Kiddush se va a decir el 6 de Tebet, ¿ok? Porque aquí dices un mes, un día antes del aniversario. ¿Cuál es la razón de esto? Nosotros tenemos la obligación de ayudarlos a trascender y por eso lo hacemos, ¿ok? Pero ya llega un momento en que el alma ya se dio cuenta de que ya no existe el cuerpo está en un grado de composición muy alto o a lo mejor ya no existe, y entonces ahora el alma tiene que hacer por sí sola, en cierta manera. Entonces, ya hice, estuve diciendo, hablando muy bien de ti y más cosas. Ahora le toca utilizar todo eso y trascender. De todas maneras, yo voy a estar haciendo oraciones, ¿verdad? Y cada año en el Yorkshire, en el aniversario, pues voy a tratar que haya un minyan, a juntarlos y ofrecer las comidas y demás cosas. Pero entonces el alma ya hace lo que tiene que hacer, pero nosotros seguimos ayudándole, pero ya, ¿cómo lo puedo decir? Sin olvidarlos, pero ya no tan seguido. Sí, suena un poco raro, ¿no? Pero el alma de la persona fallecida pues tiene que trascender. Ah, dice que algunas comunidades sefardíes recitan el Cádiz hasta la última semana de los 12 meses posteriores al fallecimiento. O sea, ay, eso contradice, no, 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 nada de que 11 meses, no, no, no. Aquí son los 12 meses. Ok, adelante, háganlo. ¿Es más fácil? Claro, ¿está mal? No creo que esté mal, ni mucho menos. Bueno, termina con una nota que dice que tengamos el mérito de reencontrarnos con nuestros seres queridos, con la llegada de Mashiach y la resurrección de los difuntos. Y hasta aquí. Claro. ¿Ok? Ah, More, una pregunta Sí, última. Este, por ejemplo, cuando estuvo la guerra, ¿verdad? Ahorita, última de Israel y que fallecían los Hayalim. Y en algunos lugares, algunos rabinos allí en YouTube decían al público de que podíamos encender una vela por el alma de los Hayalim fallecidos durante la semana, que podíamos encender una vela en Shabbat, solo que se encendía antes de las velas de Shabbat. ¿Eso claro. está bien hacer esa Sí, práctica? claro, por Sí. supuesto. Ok. Mire, Y, y por un amigo o amiga que fallezca y que no sea judío, puede uno también encender una vela y decir, para la elevación del alma de fulanita de tal, algo así, ¿se puede o no se puede? por supuesto, por supuesto. Creo que comentábamos con la otra pregunta, por supuesto que se puede. ¿Por qué? Porque los judíos tenemos la obligación de cumplir con todas las mismas. ¿Ok? Pero también tenemos que, no nos debemos de aislar del resto del mundo. Y se nos encomendó que todo esto que nosotros sabemos, conocemos y hacemos, sacarlo para que el resto del mundo lo vea y entonces ya haya un cambio de conciencia y entonces traer a Mashiach. Ok. O sea, estamos encargados, esa es la tarea de nosotros. No es fácil, ¿eh? Pero esa es la tarea. La tarea, o sea, cuando se nos dice que somos un pueblo elegido, no es que somos un pueblo apapachado, ay, elegido, ay, pues somos los consentidos de Hashem. No, fuimos elegidos para hacer esta labor que no es nada fácil. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir. Claro que se puede hacer. Claro que se puede hacer. ¿Bien? Gracias. Entonces,
a tu pregunta, Judith, en, con respecto a la Torah es más difícil, ¿ok? Pero entonces tienes el Salmo 119 y entonces necesitas el nombre hebreo. Ujú. ¿Ok? Y De entonces ahí acuerdo. en Salmo 19, pues tienes 22 letras, o Ujú. sea, son partes, sí lo conoces, me imagino que sí, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, juntas las letras, o sea, seleccionas las secciones del 119 según la letra que tenga el nombre o tu nombre, no sé de quién, y Ujú. entonces lo dices. Pero y si, por ejemplo, el nombre es largo, entonces tengo que agarrar todos esos ¿Letra? versículos, digamos, Entonces, versículos. esa letra, sí. Ajá. Oh, ok. Está bien. Pensé que era algo así como corto. O sea, en ese caso sería largo. Entiendo. Está No, bien. no, no sé, o sea, el nombre que, no, por lo general, bueno, por ejemplo, personas que tienen dos nombres, como yo tengo dos nombres, Gilel Lael. De Ujú. hecho, cuando me pasan a la lectura de la Torá, no nada más me pasan y dicen que suba Gilel, no, dicen Gilel Lael. Ujú. Entonces, si yo quiero hacer algo parecido así con mi nombre, tengo que utilizar todas las letras de Gilel y todas las letras Ujú. de Lael. Ok. ¿Ok? Entiendo. Ujú. Es largo, entonces, no es algo así pequeñito y ya. No, pero todo vale la pena, por supuesto. Sí, por supuesto. Ajá. Sí, lo que pasa es que a veces uno piensa, bueno, ¿verdad? No, no hay que hacer tanto esfuerzo, piensa uno, pero sí, Pero hay que cuando te das hacer. cuenta de que, ay, que es mejor hacerlo, pues lo haces, ¿verdad? Está, así es, Nada más así que es. no sé qué es lo que quieres hacer, pero si ya te lo impusiste, entonces hay que hacerlo. Ujú. Ah, porque dice que todo lo que salga de tu boca, así es como lo vas a hacer. Ujú. Las mujeres tienen más esa tendencia de hacer promesas o ponerse restricciones o ponerse que el hombre. Entonces, ya ves, Ujú. son difíciles de cumplir. Pero para Rosh Hashanah, Yom Kippur, hay eso de la Así. anulación de las promesas, y Ujú. entonces uno pide por ello, pero las mujeres casadas, el esposo se las anula a la mujer casada, a la hija que no es casada y que todavía vive en su casa, entonces Ujú. el papá lo hace. Ah, si no es Yom Kippur, si no, cuando la persona, la mujer, hace esa promesa o se impone esa restricción y el marido la oye y se da cuenta que es una restricción muy pesada y que a lo mejor no la va a cumplir, entonces el marido en ese momento, en ese mismo momento dice, yo sé que no lo vas a hacer, anulo esa promesa que acabas de hacer Ya. y queda sin efecto. Ya, es ¿Ok? que yo lo que vi, More, es de que dice de que debe uno de buscar hacer eso, porque cuando el Yehudí muere puede olvidar su nombre y que por eso debe buscar un pasú, creo que se dice, ¿verdad? De la Torah, que inicie con el nombre de uno y termine con la letra del nombre de uno. ¿Dónde le dice eso? Bueno, yo creo lo vi más que todo ahí en Tutora TV. Yo No lo sigo conozco. mucho, ajá, esos rabinos son de México. No los Eh, conozco. no los conoce, ok. Voy a preguntar, pero yo no había oído eso. Lo que había oído son de los salmos. Eso Ah, sí. ya. Sí, de los salmos también yo había escuchado que cuando necesitamos algo, o sea, hacer una petición y algo, también, ¿verdad? Se junta con los salmos, las letras, ¿verdad? En Y particular el entonces 119. el 119, exacto. Ajá. Pero esto estaba diciendo, ay, y mire, aquí lo tengo anotado, por aquí creo que anoté, bueno, no sé dónde lo voy a encontrar, pero lo voy a buscar bien y yo le voy a escribir a dónde fue que exactamente vi y dónde dice eso, de que se puede.
se debe de buscar es el nombre de uno, así, un pasuk así, y luego se dice. Bueno, pues Entonces, vamos a ver, ¿verdad? sí, lo voy a buscar y se lo voy a explicar Porque bien sí así. puede haber pasú que comiencen con la primera Ajá, letra del nombre, exacto. pero el mismo pasú que termine con la letra última Ajá, del nombre, yo quiero ajá, decir que es imposible, pero está muy difícil. ya. Pues yo dije tal vez para ya A un lo mejor no muy Yehudí. difícil, pero sí difícil, pero a lo Ajá, mejor buscar un pasú que comience con esa letra ajá. y luego encontrarse, buscar otro pasú que termine con la letra última del nombre, pero entonces van a ser dos pasú. Sí, así sería como más fácil, ¿verdad? Para uno, pero, ¿verdad? No sé todavía. Tal vez Voy sí. a preguntar a ver qué, Ajá, pero a lo mejor eso es lo que quisieron decir ellos. está bien, está Porque en bien. el mismo Muchas gracias. pasuk que haya esa condición, puede existir, yo no digo que no, Puede ser. Ujú. pero, pues, ¿verdad? En cambio, de la otra manera, es muy probable que lo encuentres más fácil, pero van a ser Ujú. dos pasukim, pues no hay Ah, problema, pues te avientas, sí, o sea, ya sabes los dos pasukim, pues te los avientas eso sí. y los dices, los lees, ¿verdad? Está bien. Sí, exacto. Gracias, More. Ok, bueno, ¿alguien más con algún comentario o pregunta antes de terminar esto? Ahora sí me escuchan. Soy Marcos. No ¿Sí me estoy escuchan? seguro, pero Marco, ¿quieres decir algo? No te oigo, ¿eh? Si quieres decir algo, no te oigo. ¿No me oye? ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? A lo mejor sí quiere decir, pero no escucho. Si alguien lo escucha, Sí, yo sí lo escucho. claro. ¿Usted me escucha, More? Ahora sí, creo que sí. Ahora sí me escucha. Ok. Usted es de aquí, ¿verdad? ¿Cómo? Usted es de aquí de Tijuana. Bueno, yo nací en Mexicali, pero fui criado en Tijuana, sí. Mi pregunta es esta. ¿Es pequeña la comunidad judía aquí o sí hay judíos aquí en Tijuana? Claro A que hay lo que yo me, judíos, Ok, a lo que yo me refiero es de que aquí lo que está creciendo más es la comunidad musulmana. donde quiera. No aquí, aquí en Tijuana. No, pero no es exclusivo de Tijuana. Donde quiera está sucediendo eso. Ok. Entonces, porque la otra vez me encontré uno y estuvimos platicando ahí, pues dice que hace 5 años había 5 mezquitas, ahora hay 10. Y yo el único lugar que conozco aquí en Tijuana judío es el SEC. No, hay varias. Lo que pasa es que somos tan poquitos y luego a veces por alguna razón u otra ya no se puede ir, entonces se cierran. Ya. Entonces el trabajo que está haciendo ahí en el SEC es muy bueno porque de eso se trata, de expandir la luz. Está el centro israelita, está, no me acuerdo cómo se llama, el maestro Salas. Por ahí hay otras más. El maestro Gabriel les puede decir si te interesa saberlas. Pero ahí en el SEC o sea, el trabajo que está haciendo ahí es colosal, es muy bueno. Sí, ¿Ok? es que esto es nuevo para mí, pues. Sí, No, sí, no, no, yo lo no. entiendo, pero no te preocupes. Ahí en el centro, en el SEC, estás bien. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, pues Baruch Hashem, que nos permitió hablar de su Torah en la modalidad de la halajá, en esta ocasión lo que es el Yortzeit, ya es tan importante, ¿verdad? Para un alma que trascienda. Comenzamos la semana pasada a hablar de ello y ahora la continuación del Yortzeit. ¿Qué tan importante es a hacer por el alma de una persona fallecida? Bueno, pues ya nos estamos dando cuenta. No es nada más recordarle y qué bonito, sino que es el poder ayudarles a que trasciendan, a que se eleven, a que vayan a ser de la manera mejor posible con la ayuda de nosotros de aquí,
lo que Hashem le está pidiendo ahora que hagan. A lo mejor los manda y tienen que reencarnar, a lo mejor los manda a otros lugares. Eso no lo sabemos, precisamente porque no lo sabemos. Perdón, tenemos la obligación entonces de hacer todo esto. El alma es santa y todo lo que podamos hacer por el alma de cualquier persona hay que hacer porque el alma es santa. Viene la santidad directa de Hashem. Entonces ahora ya entendemos que por qué los cuerpos se tienen que recuperar cuando mueren en algún otro lugar. Lo que pasó el 7 de octubre de hace 2 años, cuando no me acuerdo cuándo fue 2 años. Este, por eso se reclamaban, porque tienen que ser enterrados. Es una serie de cosas. Si queremos podemos hablar mucho más de todo esto, pero con estas dos clases que hemos tenido ya nos dimos cuenta de la importancia de tratar de hacer a un difunto, el cuerpo de una persona que falleció, no es cualquier cosa, no es un chiste, no es así a la ligera. Y lo mismo, entonces entendemos con el alma de ellos o de ellas. Entonces, pues qué bueno, no sé si va a encontrar algo para la semana que entra con respecto a esto. Si no, vamos a ver otras cosas, ¿verdad? Porque todavía hay varias cosas que podemos hablar. Y también estoy preparando algo, estoy tratando de preparar algo con respecto a qué sucede en los servicios de Shabbat. ¿Ok? O sea, cuando hacemos las oraciones, cuando hacemos el servicio, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos, caray, ¿qué es lo que está pasando en el entorno? ¿Ángeles? Sí, ángeles. Ok. ¿Neshama? Sí, Neshama. Y entender lo más posible que lo que estamos diciendo no son simples palabras. ¿Ok? Bueno, pero eso todavía lo estoy tratando de preparar. ¿Ok? Entonces, Baruch Hashem, gracias por estar conectados con nosotros. No se olviden sus donaciones y Laila Tov. Que tengan un excelente Shabbat. Igualmente, Moren, para usted y para todos.